Bienvenidos y bienvenidas un día más a Media Hora con tu Microbiota, nuestro espacio de divulgación en YouTube que, como ya sabéis, utilizamos para poder hablar un poquito más y conocer mejor nuestra microbiota, nuestro organismo, nuestro bienestar. Lo hacemos siempre de la mano de grandes profesionales, a veces también de pacientes, que nos ayudan desde su perspectiva clínica o desde su perspectiva como personas que sufren alguna patología o que se cuidan y que han tenido que empoderarse en salud. Ellos nos ayudan a comprender pues, todos los nuevos avances científicos, las novedades que tenemos con respecto al micromundo que llevamos dentro y a toda su relación con nuestro organismo y con nuestro bienestar. Hoy tenemos un episodio que nos apetecía muchísimo hacer porque vamos a hablar de un tema que igual inicialmente uno piensa que puede no tener gran relación con la microbiota, veremos que sí, que tiene muchísima y que además tiene mucha más importancia de lo que pueda llegar a parecer. Es más, a día de hoy incluso nuestra invitada ha hecho un libro específico sobre ello, o sea que imaginaos si tiene miga el asunto y si tiene mucha chicha, sobre todo además ahora que se está hablando mucho de ello, como para que abordásemos un episodio específico de Media Hora con tu Microbiota para este tema. Os hablo de la vitamina D, que seguro que lo habéis visto en post de Instagram, lo habéis visto en un montón de sitios de divulgación. A día de hoy se habla mucho de la vitamina D. Entenderemos por qué esta vitamina en específico tiene una importancia brutal para nuestro sistema inmune y para muchas funciones de nuestro organismo, por qué se relaciona con la microbiota y muchas otras cuestiones que también iremos abordando a lo largo de la entrevista con una invitada, pues como ya os digo, de lujo, porque probablemente sea la persona que más sabe de vitamina D en este país, que es María Hernández Bascuñana. María, muchísimas gracias y bienvenida a Media Hora con tu Microbiota. Gracias a vosotros, Carolina, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, para nosotros es una suerte que estés aquí. Acabas de lanzar tu libro Vitaminados con la editorial Alienta, que es la misma editorial con la que también pues han editado últimamente nuestras queridísimas Sari Arponen, la doctora Olaya Otero. La verdad es que estamos haciendo una colección de libros imprescindibles para saber un poquito más sobre nuestra salud, ¿no? Sobre microbiota, que siempre aparece por ahí. Y en este caso tú sobre vitamina D, que es lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Recién sacado el libro, hablaremos de él a lo largo de la entrevista, pero como este mundo de la vitamina D también es súper amplio y queremos empezar desde el principio, porque lo que buscamos con estas entrevistas es precisamente que entendamos bien determinadas cuestiones que van saliendo a la palestra científica y que igual nos cogen un poco de cero a muchos que no somos parte del mundo médico. Claro, vamos a empezar un poquito por lo que tú eres, María. Yo te presento, tú eres nutricionista, experta en inmunonutrición, además, y en estilo de vida. Me gusta la palabra inmunonutrición para entender un poco mejor a qué nos referimos cuando hablamos de ello y, sobre todo, cómo nos puedes explicar qué diferencia hay pues, con un grado de nutrición en general. Vale. Pues mira, Carolina, la inmunonutrición en realidad es inmunología nutricional, ¿vale? Lo que pasa es que recibe ese nombre en fusión, ¿no? Es inmunología nutricional, que es verdad que también, pues cuando lo aplicamos en la práctica clínica, lo ampliamos al estilo de vida. No solo contemplamos esas interacciones que existen entre nutrientes, ¿vale? Y nuestro sistema inmunitario, que eso es la inmunonutrición. Vamos a ver, es diferente a esta especialidad o experto universitario. Pueden llegar médicos, pueden llegar nutricionistas que nos dediquemos al campo clínico, porque si no, no tiene sentido. Porque queramos conocer, ampliar conocimiento y estudiarlo, ¿no? Pero pues es ese punto de fusión entre la medicina y la nutrición clínica, en el campo clínico, en el campo de enfermedades, de patologías, de desórdenes. Ahí es donde nos unimos médicos y nutricionistas desde un enfoque de cómo determinados nutrientes que están en los alimentos, inclusive otras sustancias que no están catalogadas como nutrientes, pero que pues son sustancias, por ejemplo, vegetales, moléculas que están contenidas en alimentos y que vamos a ingerirlas oralmente, bien a través de esos propios alimentos, plantas, o bien a través de preparados concentrados que contengan estas sustancias y que se ha visto que ejercen un efecto sobre nuestra modulación o regulación de nuestro sistema inmunitario, ¿vale? Por ejemplo, podríamos nombrar los prebióticos y los probióticos, son un ejemplo, ¿vale? Igual que la vitamina D, de la que vamos a hablar hoy. Entonces, ese campo en el que, claro, lógicamente, pues tienes, como está muy enfocado hacia la clínica, hacia la patología o hacia los desórdenes, especialmente el sistema inmunitario, pues ahí es donde nos unimos, médicos y nutricionistas clínicos. Y, pues sí, podemos concretar un poquito más. La inmunonutrición se centra en tres áreas o las tres I's que llamamos. La primera I
contempla lo que llamamos inflamación, ¿vale? Todo lo que son procesos inflamatorios. Tenemos que entender que la mayoría de patologías, si no decir todas, en todas ellas subyace una inflamación. En ocasiones es una inflamación que debemos dejar que se produzca en nuestro cuerpo, pero debe de ser capaz de resolverse. Y en muchas ocasiones no se resuelve adecuadamente y se cronifica efectivamente. ¿Vale? Entonces ahí hay en un primer campo la inflamación, otro segundo que es propiamente la inmunidad, aunque la inflamación forma parte de la inmunidad, pero la gente no lo suele ver así. Y por inmunidad me refiero a esa respuesta inmunitaria que hay o que falla pues ante un proceso infeccioso, ante un proceso de cáncer, ante la respuesta autoinmune, exageradas, respuestas agresivas que surgen como la autoinmunidad o la alergia, ¿vale? Y por último, la última I hace referencia a la injuria o daños en tejidos, esos procesos de reparación de tejidos que han sido afectados, ¿vale? Pues por un accidente o por los propios procesos de defensa de nuestro organismo y que, bueno, pues hay que volver a conseguir la estabilidad en ese tejido que tiene su función. Esas tres cosas, injuria, inflamación, inmunidad, conforman esas tres IES de la inmunonutrición, que además se puede ampliar con el estilo de vida para todavía estar más protegidos e influir más en esa inmunología de natural, por decirlo de una manera, no farmacológica. Es natural, no farmacológica, pero además también afina mucho la diana, ¿no? Entiendo, al poder abordar desde un punto de vista, pues eso, un poquito más integral, pero también teniendo en cuenta todo lo que, todas esas moléculas, todas esas sustancias, entiendo que nos ayuda también, pues eso, a una manera de abordar el tratamiento intentando afinar la diana lo máximo posible, que es un poco lo mismo que nos pasa con el caso de los probióticos, ¿no? Cuando hablamos de esa necesidad de cepas específicas, es que también hablamos de un abordaje intentando llegar al punto concreto del foco del problema, ¿no? Efectivamente, digamos que vamos a la raíz del problema intentando poner en orden a través de nutrientes, por ejemplo, puede ser la vitamina A, el zinc, importantísimo en la inmunidad, la relación cobre-zinc, no solo el zinc por separado, sino qué relación guarda con el cobre, eso está estudiado. ¿Qué relación quiero decir? La que es óptima y la que desde luego es de alguna manera es disfuncional. También el selenio, importantísimo. Entonces, dependiendo del problema, de la gravedad del problema, en qué fase esté el paciente con ese desorden o esa enfermedad, el tipo de enfermedad, el tipo de respuesta inmunitaria que se ha puesto en marcha, fuera de lo que es el equilibrio, ¿no? Porque está gritando hacia arriba, como esas alergias, esa autoinmunidad, o bien porque está deprimida o porque está fallando frente a esa infección, ese cáncer, como hemos dicho, ¿no? Entonces, cuando sale de esa estabilidad, de esa homeostasis que llamamos, ese equilibrio, pues también hay algunos nutrientes que sabemos, ¿vale?, que son más necesarios y por eso hay que conocer también la patología y sobre todo al paciente. O sea, no es una cuestión solo de un caso clínico teórico, ¿no? Sí, qué patología tiene el paciente, pero en qué momento está, cuáles son sus síntomas. Y, por supuesto, escuchar a la persona como persona que es, conocer cómo vive, cómo siente, cómo descansa, todo en conjunto hay que ponerlo en orden. La nutrición es un elemento más muy importante, lógicamente, por eso se llama inmunonutrición, muy importante, es una estrategia fundamental que se está viendo ahora que tiene un papel crucial que antes no se estaba contemplando, ¿vale? Y que antes la perspectiva era exclusivamente farmacocentrista. Y ya, por suerte, gracias a la evidencia científica que existe en inmunonutrición, que hay líneas de investigación al respecto, pues vamos avanzando y en el mundo científico, pues vamos, ya no cabe ninguna duda y esto vino para quedarse. Y los médicos, bueno, pues algunos todavía no lo conocen, tampoco los nutricionistas, pero bueno, pues es un campo que se está ampliando y que llegó para quedarse y ojalá, ¿no?, también para poder cambiar un poquito si no el sistema sanitario, al menos la visión del médico, del clínico, sea nutricionista clínico o médico, y la forma de atenderlo, desde otros recursos que no son parches, que realmente van a la raíz o a un buen sostén de unos buenos pilares en la persona o en el paciente, ¿vale? No, bueno, eso. Sí, no, tal cual, esa necesidad de la que hablamos siempre en Nutribiótica, y afortunadamente nosotros estamos rodeados de grandes profesionales como tú, que sí buscáis esa actualización constante y tenéis la mente abierta a todo lo que poco a poco, lo que tú comentabas ahora, ¿no? Ya con la ciencia en la mano sabemos que funciona y que tiene probablemente una propiedad o una capacidad más allá de la que inicialmente se le daba, ¿no? Pero por centrarnos de nuevo un poquito en el tema, estábamos hablando a nivel general, ¿no?, de distintos nutrientes. Yo creo que sobre todo para la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, los que somos fuera del mundo médico, conocemos las vitaminas un montón.
un montón me quiero referir a que siempre nos hablan de ellas, de la necesidad de las vitaminas. Yo creo que es de lo que más nos dicen desde que somos pequeños, ¿no? Probablemente con muchos dogmas que después también veremos a lo largo de la entrevista. Pero a mí lo que me resulta curioso, o por lo que me gustaría que empezáramos un poco la entrevista, es qué hace diferente a la vitamina D para que haya sido objeto de estudio, de tu estudio durante tantos largos años, ¿no? O sea, ¿qué la hace diferente o qué la hace importante? ¿Qué funciones ejerce en nuestro organismo y cuáles son entonces sus propiedades? Buah, Carolina, esto es una pregunta que llevaría muchísimo tiempo a contestar, o sea, Nada, tú no ni tengas siquiera prisa. en profundidad, es de forma superficial, pero venga, vamos a ellos. Vamos a ver, ¿qué hace diferente la vitamina D de las otras vitaminas? Pues que la vitamina D no solo es una vitamina, no solo es una hormona, que ahora o durante un tiempo estuvo diciéndose la mal llamada vitamina D, en realidad es una hormona. Ahora ya, por suerte, se dice que es más que una hormona, porque tampoco es una hormona propiamente dicho. En mi libro hay un capítulo que hablo de eso. ¿Es la vitamina D una vitamina? ¿No? Parece una contradicción. Bueno, pues yo sí que seguiré y la vamos a seguir llamando, seguiré defendiendo que es una vitamina porque la forma original, o sea, la vitamina no es solo una, como dicen ahora, o digamos, es un clan de moléculas, ¿vale? Entonces, la forma original es la que vamos a recibir del sol directamente. Tenemos esa capacidad humanos, animales, vegetales, aves, algas, de poder a través del sol sintetizar o fabricar en nuestra piel vitamina D. Esa es la forma nativa y también la podemos recoger de los alimentos, que antes que nosotros pues ya la fabricaron, entonces nos ayudamos de eso. De hecho, hay países donde no vamos a poder fabricarlo porque estamos en latitudes muy altas o porque allí, por ejemplo, en el norte de Canadá, pues prácticamente no se puede sintetizar vitamina D y aquí en España, en invierno, podríamos decir ya que no se puede fabricar. Es difícil, ¿vale? Pero podríamos casi decir que ya prácticamente no, porque además hay factores ambientales como la contaminación que están impidiendo que podamos sintetizar vitamina D. Es como un filtro que estamos poniendo a la polución, como si nos pusiésemos nosotros una capa y un gorro y impidiésemos poder recibir esa radiación que necesitamos para fabricar la vitamina D. Entonces, esa que estoy hablando yo ahora, esa forma, esa molécula, esa vitamina D, es la forma nativa, es una vitamina, porque necesitamos obtenerla de los alimentos si no podemos fabricarla en cantidad suficiente y tenemos alimentos que nos proveen de ella. Como ocurre con otras vitaminas que podemos fabricar también en nuestro cuerpo, no es la única, la vitamina D, ¿vale? Pero que también podemos obtener de los alimentos. De hecho, debemos, porque no conseguimos cantidades suficientes corporalmente, endógenamente, ¿vale? Entonces, es una vitamina. Lo que ocurre es que esta vitamina luego empieza una ruta, se pone en marcha y empieza una ruta metabólica donde pasa por procesos de transformación a otras moléculas hasta una forma activa que se dice que es una hormona y que realmente esa es la que es funcional. Esto es cierto, o sea, la original, la nativa, la vitamina D, no tiene bioactividad. Que nadie tenga miedo, que nadie piense que cuando toma un suplemento, por ejemplo, de vitamina D o consume un alimento con vitamina D, está consumiendo hormonas, porque no es el caso. Yeah. La hormona es si esa molécula ya es activa y la vitamina D no lo es todavía, ¿vale? Tiene que pasar transformaciones. Y ya cuando llega a su última forma más activa, sí, puede actuar como una hormona, pero no exclusivamente como una hormona, no es conceptualmente exactamente una hormona, ¿vale? Es mucho más que una hormona. Y bueno, pues eso la diferencia de otras vitaminas que no tienen tanta variedad de funciones a muchísimos niveles, como es el caso de la vitamina D. Muchísimos, ¿vale? Y bueno, pues ahora mismo recuérdame qué más preguntas me has hecho, porque creo que me he quedado con la primera parte. Precisamente esa, ¿no? ¿Cuáles son entonces las funciones? Ahora ya entendemos un poco mejor por qué la vitamina D tiene ese punto especial o distinto que la distingue de otras vitaminas, pero ¿qué funciones entonces puede llegar a ejercer dentro de nuestro organismo? Vale, mira, cada vez se van conociendo más, es cierto, pero podríamos decir de una forma muy básica que existe una primera función muy conocida, es la clásica, la conocida por todos, que es la función de poder regular el metabolismo del calcio y el fósforo, que eso lo que hace es revertir en la salud ósea, ¿vale? O sea, podríamos decir que tiene una función de cuidar nuestra salud ósea y musculoesquelética, ni siquiera nos quedamos en el esqueleto, también los músculos que acompañan a ese esqueleto, que quizás esto ha sido más de este siglo, pero hay que decirlo, salud musculoesquelética. Esa es la clásica. Ahora, ya desde finales del siglo pasado se fueron conociendo más y se ha ido desarrollando más, pero son poco conocidas las no clásicas. Y esas pues son, desde luego, yo destacaría por mi campo, la inmunidad, en el sentido de lo que hace es modular nuestra capacidad inmunitaria, nuestro sistema inmunitario, y por modularlo quiere decir tanto reforzarlo,
cómo ser capaz de regular respuestas, por ejemplo, reducir procesos o resolver procesos inflamatorios o no dar lugar a inflamaciones o, por ejemplo, no activar determinadas células como los linfocitos Th17, que son muy agresivos, son como muy macarras. Entonces, a la mínima se ponen todos en grupo con una porra, por decirlo de una manera, a empezar a destruir todo lo que hay por su paso, ¿no? Son estos que van a una manifestación y en vez de ser pacíficos, incendian, ¿no? Aunque no haya ningún motivo, lo que quieren es estar ahí y dar guerra. Eso es lo que ocurre en la autoinmunidad, ¿no? Entonces, la vitamina D, ¿qué hace? Cuando hay vitamina D en cantidad suficiente para la inmunidad, esto hay que aclararlo, porque podemos tener una cantidad suficiente para el sistema óseo, pero no ser suficiente para el inmunitario. Requerimos más concentraciones de vitamina D para poder atender esas otras funciones, ¿vale? Que no son tan básicas como la clásica de los huesos. Entonces, nuestro sistema inmunitario, cuando tiene suficiente vitamina D, lo que hace es poner en marcha unas células, por ejemplo, te pongo un ejemplo de tantas cosas que se puede hacer, ¿vale? Inducir, poner en marcha unas células que son tolerantes, son esas que van a la manifestación, pero son pacíficas, ¿no? Y lo que quieren es que realmente, si se manifiestan, es porque quieren algo, quieren que su acción sea efectiva, conseguir cambios, pero siempre sin agresión, a favor del equilibrio del organismo, ¿vale? Entonces son capaces como mediadoras, son eso, como mediadoras y son diplomáticas. Son diplomáticas y son capaces de silenciar a las Th17 para que no fabriquen interleuquinas, que son sustancias muy inflamatorias, ¿vale? Entonces solo con eso tenemos esa capacidad de tolerancia inmunitaria, entre otras sustancias que, bueno, pues se van modulando hacia arriba y hacia abajo en función del momento en el que se esté, ¿vale? Pero esa tolerancia inmunitaria es la que falla o está comprometida cuando nuestra inmunidad pues se vuelve loca. Entonces necesitamos ser capaces de regular y de poder ser eficientes, ser efectivos en nuestro trabajo inmunitario, pero sin agresiones, ¿vale? Y con esa tolerancia al máximo cuando se requiere esa tolerancia. Y ser firmes y atacantes cuando también se requiere eso. Como en el caso de una célula cancerígena, un virus, una bacteria, hay que atacar y hay que ir a por ello. Y también la vitamina D ayuda a poner en marcha esas células de reconocimiento de patógenos, de sustancias que nos van a resultar dañinas, ser capaces de reconocerlas, de actuar cuanto antes también en memoria o de fabricar sustancias que vayan a poder parar a esas moléculas agresivas, a esos agentes agresivos, ¿vale? Entonces, bueno, la inmunidad es una de esas nuevas funciones donde más se está investigando ahora, quizás, y más de moda está por el tema de la COVID. Y bueno, pues también tenemos funciones, por ejemplo, de regulación de procesos celulares, de oxidación, de multiplicación celular, de diferenciación celular, que pues tiene mucha importancia porque los procesos metabólicos en nuestro organismo se realizan en las células. Entonces aquí hay muchísimo que podríamos contar, hasta el punto que también tienen una función que es como algo que está dentro de la célula, nuestra genética, nuestro ADN está en el núcleo, ese lugar que solo se puede entrar con llave muy poquitas personas porque no se puede tocar el material genético, ¿vale? Ese material determina muchas cosas, cómo somos o cómo podemos llegar a ser o qué enfermedades podemos sufrir, ¿vale? Bien, pues la vitamina D tiene la capacidad de, una vez es reconocida por el núcleo de la célula, ser capaz de modificar la expresión de genes. No cambia el gen ya está marcado, ¿vale? Pero no somos exactamente nuestra genética. Podemos cambiar lo que expresan nuestros genes para que no hagan caso a algunas marcas de efectos que hay o marcas negativas, ¿vale? O puede, pues eso, mejorar su expresión. Entonces, la vitamina D consigue silenciar esos genes que están dañados y defectuosos, puede llegar a silenciarlo. Entonces podemos conseguir estabilizar una enfermedad o no dar lugar o incluso retrasar la aparición de una enfermedad que ya viene marcada y cuando aparezca que sea de una forma, pues una voz más bajita, no gritando, ¿vale? Entonces no nos vayamos tanto de esa estabilidad que perdemos cuando llega la enfermedad. Esto es un campo que todavía hay que seguir investigando, pero se han encontrado cosas maravillosas. Por ejemplo, cómo puede llegar a reparar un gen que determina la esclerosis múltiple. Es impresionante, ¿vale? Pues la vitamina D tiene ese papel, ayuda gracias a la metilación y, bueno, pues muchos mecanismos que además acompañan de otros nutrientes, la vitamina B9, aquí el magnesio, o sea, podríamos hablar de un conjunto de nutrientes porque no actúa sola la vitamina D, ¿vale? Pero tiene esa capacidad por encima de esos otros nutrientes de hacer cosas sorprendentes.
Entonces, cuida nuestra piel, nuestros tejidos, nuestro endotelio vascular, o sea, todo lo que es nuestras arterias, nuestras venas, los vasos sanguíneos, personas, por ejemplo, que tienen predisposición a accidente cardiovascular o a una trombosis que ya han sufrido, pues hay evidencia suficiente de cómo en todos estos casos la vitamina D protege esa pared vascular, esos accidentes, la evolución de cosas que ya han surgido o la prevención para que no surjan, ¿vale? Entonces, vasos sanguíneos, piel, heridas, ayuda a cicatrizar, mucosas intestinales, que aquí sé que nos interesa mucho en nutribiótica, ¿no? Las mucosas intestinales, la microbiota intestinal también influye sobre ella. Es que es impresionante el conjunto, la salud ocular, el dolor, cómo modula también el dolor. En mi libro hay un capítulo, de hecho la segunda parte, que después de haber explicado qué es la vitamina D, conocer sus escondites, sus secretos, sus aventuras, pasamos ya a una parte más clínica de inmunonutrición. Y el primer capítulo lo dedico al dolor, porque estamos en una sociedad que hemos normalizado muchos procesos de cansancio y de dolor que no son normales. Por ejemplo, un dolor que sufrimos todos los meses, sí o sí, no deberíamos, sino pero en la mayoría de personas sí, mujeres, es el dolor menstrual. Y se ha normalizado, ¿no? Es como que normalizado no pasa, totalmente. Esto, pues si tienes como una herida abierta, pues te tendrá que doler porque hay inflamación. Pues no, si los niveles de vitamina D están en un nivel adecuado para esa mujer, ese dolor va a desaparecer, el síndrome premenstrual, el dolor, y también hay, siempre hago alusión en el libro a la evidencia científica, a los estudios y además la evidencia práctica clínica. O sea, porque yo llevo tiempo trabajando y a veces que decía, bueno, voy a buscar porque esto es tan evidente que voy a buscar a ver qué hay en la literatura científica y te encuentras con qué hay, ¿no? Entonces, bueno, puedo decir eso, que muchos dolores desaparecen o se reducen o se aminoran o se llevan mejor. Y se reduce el uso de opioides, que no es cualquier cosa. Que no es cualquier cosa. Claro, entonces para el dolor, para el bienestar emocional también, el bienestar emocional importantísimo, cómo la vitamina D afecta a los estados depresivos. De hecho, en la depresión subyace una inflamación, que es volvemos al inicio de nuestra entrevista, nuestra conversación, ¿no? La inflamación siempre está debajo, es como una protagonista más de estas entrevistas, porque además, hablemos con el profesional que hablemos, siempre aparece la inflamación y la normalización del dolor y de los síntomas, así. Pues esto es lo que la vitamina D, tenemos mucha información, contribuye, y se sigue investigando, contribuye a mejorar esos estados depresivos y sobre todo a prevenir. O sea, aquí lo ideal sería no tener que intervenir con la vitamina D, no buscarla en mayor medida cuando ha aparecido el mal, sino que debe formar parte de nuestro día a día. No debemos de normalizar unos niveles bajos de vitamina D, ni siquiera los niveles que se consideran normales, el mínimo de suficiencia, darlos por bueno, porque realmente ya se está viendo que eso es bajo para el sistema óseo, musculoesquelético, vale, pero no para la inmunidad, no para el dolor, ni muchísimo menos, no para estados depresivos. Ya se ha visto, vamos a meter mayores cantidades de vitamina D por kilogramo de peso y los resultados han sido tremendamente diferentes a lo que parecía que la vitamina D podía ayudar. Bueno, pues aquí no es que parezca, es que en depresión se encontró, eso sí, esta investigación fue con ratones, por aquello de vamos a meter más vitamina D y ir sobre seguro con los animales, que son con los que investigamos, ¿no? Y encontrar que tiene el mismo efecto que la propia medicación que existe es fuerte para los antidepresivos, ¿vale? O sea, la misma efectividad sin usar ese antidepresivo. Y si no, pues acompañar a ese tratamiento farmacológico, efectivamente, como coadyuvante, ¿vale? Entonces, la salud, no solo el bienestar, salud emocional, sino la salud mental, cognición. Muchas personas están aquejadas de fatiga mental y también neblina mental, que eso cuando hay una disbiosis intestinal lo dicen mucho, ¿vale? Pues también con la vitamina D baja, haya o no haya disbiosis, que en ocasiones no lo saben, pero la puede haber, pero solo con el hecho de que baje la vitamina D ya sienten fatiga física o también fatiga mental, dificultad de cognición, de concentrarse, de agilidad mental, de falta de palabra, todas estas cosas conforman lo que es la neblina mental. Y en eso también enseguida notamos una mejoría. Dolor, fatiga, cansancio, dolores articulares, la neblina mental o esa fatiga mental. Todo, la salud del cabello, en algunas personas cambia, depende, porque esto no es todo el mundo. Y también depende si está cayendo, por qué está cayendo, qué motivo hay, si es una disfunción tiroidea, que también pues para todo lo que son enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis autoinmune, pues también la vitamina D ayuda muchísimo. Lo que pasa es que esto ya es un campo en el que nos metemos en unos niveles muy superiores porque es diferente el cómo se trata. O sea, ya no valen esos
rangos de referencia que se dan en la sociedad en general no valen para la autoinmunidad. No basta decir, Claro. pues no, es que la tengo baja, voy a ver si subo y consigo llegar a 30 o 40, o a lo mejor ni a 50 ni a 90. Es que un No son paciente esos con los rangos, autoinmunidad, hay que elevarlos. efectivamente, hay que elevarlos y hay que ajustarlos porque cada uno tiene una respuesta diferente, ¿vale? Aprovechando que estamos hablando así un poco en general también de patologías inmunitarias, y tú comentabas antes, ¿no?, que también a día de hoy ya se sabe de esa elevación de la vitamina D, que la práctica clínica os lo demuestra. La verdad es que venimos de una época muy compleja, de la época de la pandemia del COVID, claro, en el que el sistema inmunitario volvió pues a estar de nuevo, ¿no?, en boca de todos, y muchos profesionales defendíais también la importancia de tener en cuenta la vitamina D en este caso. Sí, Supongo que un poco por todo lo que me estabas contando ahora, ¿no? claro, Porque sí, precisamente el claro, sistema a ver, inmune es esencial en este caso también. claro, es que desde ya hace tiempo, desde hace unos años, se conocía el efecto que tenía la vitamina D en infecciones del tracto respiratorio, infecciones víricas, ¿no?, del tracto respiratorio. Entonces, bueno, pues se sospechaba o se postulaba que la vitamina D también podía ser útil ante una infección por el virus del SARS-CoV, o sea, la enfermedad de COVID, ¿no? Y bueno, pues de hecho así lo ha ido demostrando la evidencia, aunque es muy limitada, pero sí se ha ido viendo, o sea, no, la vitamina D no es ese fármaco o esa vacuna No, claro. milagrosa, que de hecho ni milagrosa es la vacuna, ¿no? Pero bueno, pues sí que se ha encontrado que las personas que antes de la infección, porque muchos estudios se realizaban cuando la persona ya se había infectado, entonces, claro, aquí existían muchas dudas. ¿Qué niveles habían antes de la infección? Porque Claro. encuentras pacientes hospitalizados con la vitamina D muy baja, pero la propia infección va a generarte por la inflamación que se produce y todo ese despertar el sistema inmunitario, estar alerta a tope, la vitamina D se va a requerir más y van a bajar los niveles. Entonces, no se sabía muy bien y bueno, lo que se encontró es que previamente, o sea, cuando la persona llega con tiene unos buenos niveles, por buenos es al menos 30 y es el posible 40 de vitamina D tiempo antes de infectarse por COVID o sí, tiempo antes de infectarse por COVID, lo que encuentra es que pasa la enfermedad de una forma más suave o incluso asintomática, ¿vale? Incluso se ha encontrado que reduce la infección por COVID, es decir, el virus está ahí y el virus puede entrar en tu cuerpo, pero eso no implica que te infectes y que dé lugar a la enfermedad, ¿vale? Entonces, bueno, pues se ha encontrado eso. Se hicieron estudios con la vitamina D, propiamente la vitamina D3, la nativa, o con el calciferol y con calcidiol, que es otra forma ya farmacológica. Y aquí pues hay diferencia de resultados. Lo que parece que hay a nivel de prevención, tiempo antes es más eficaz la vitamina D3. Cuando ya la persona está infectada y ya tiene los primeros síntomas, el calcidiol es un poquito más, ambos son buenos, pero parece ser que es más rápido el calcidiol, ¿vale? Al intervenir y evitar que haya complicaciones con la enfermedad, ingresos en la UCI y muerte. Se encontró que se reducía mucho, ¿vale?, en pacientes con vitamina D. Entonces, bueno, por todo lo que se conocía respecto a la inmunonutrición, la inmunidad, de cómo la vitamina D, pues ayuda a que se fabriquen sustancias defensinas en primera línea de barrera de defensa, ¿no?, contra virus, contra bacterias, pues sustancias de protección, cómo ayuda también a atacar, a ser eficaz el ataque frente a esos agentes, ¿no?, amenazantes o patógenos, el cómo cuando incluso ingresa en la célula nuestros mecanismos de defensa se ponen en marcha gracias a la vitamina D, se requiere vitamina D, ¿vale? Por todo lo que ya se conocía y por esa cascada inflamatoria que se produce con la COVID y que se sabe que la vitamina D es capaz de cesarla o de que no se dispare esa cascada inflamatoria, que es la que da lugar ya pues a un fallo sistémico y por tanto a la muerte, puede llegar a dar lugar a la muerte. Pues por todo eso que ya se conocía, se entendía que con la COVID no iba a ser diferente, porque se sabía que con la COVID también existe esa cascada inflamatoria, todos esos procesos víricos de infección, o sea, hay cosas Claro, comunes. eso era común. Un poquito ya lo adelantaste antes también, porque estábamos hablando o sea, estamos en pleno verano y hablábamos de esa sintetización que tenemos, esa síntesis que tenemos de la vitamina D a través del sol. Claro, se habla mucho en nuestra sociedad y lo comentábamos ahora también repasando el tema de los rangos, ¿no?, de si son los correctos o no en función de de las funciones que estemos hablando de la propia vitamina D. Pero sí que se habla mucho de ese déficit de vitamina D que es como muy característico de nuestra sociedad y también de nuestro país. Entonces, claro, yo te quería preguntar, aunque ya adelantaste un poquito esa problemática de la contaminación y demás, ¿cómo puede ser que en un país como España, en el que tenemos sol, en el que en principio podría entenderse que sería fácil
tener unos niveles de vitamina D medianamente decentes. ¿Por qué se da ese déficit? Pues, Carolina, aquí hay muchos factores. Entonces, yo creo, el primero diría que es el estilo de vida que tenemos. Más que el estilo de vida, bueno, sí, también, pero nuestros modos de vida como sociedad. Vivimos en cajas, claramente, o sea, estamos techados continuamente, porque hemos cambiado, o sea, de una sociedad industrializada, donde íbamos a trabajar, pasamos a trabajar del campo, del mar, en la montaña, al aire libre, pasamos a las fábricas, pasamos a ciudades, y luego vino la era de informatización digital, de la modernización de la comunicación, donde todo es a través de una pantalla y no estamos conectados porque no tenemos enchufes en un parque. Un ordenador no puede estar ahí, ¿no? Bueno, pues con batería y eso sí, pero vamos, lo hacemos todo en oficinas, las empresas, o sea, todo techado. Entonces, al vivir techados, porque salimos de casa y ya tenemos un techo, es una caja, pasamos al coche normalmente, que es otra caja. Del coche pasamos a autobús, metro, pasamos a nuestro lugar de trabajo, que vuelve a ser otra caja, y de ahí nos recogemos, vamos al gimnasio, que suele ser una caja, y nos vamos a casa a una caja y al sobre a dormir. Entonces, estamos enlatados completamente. Eso lo que hace es que lo que supone es que perdemos el contacto con el sol y con la naturaleza, que también es importantísimo, pero no llega el sol a nosotros. Entonces, aquí entra en juego que nos hemos estado confundiendo mucho. Hemos estado diciendo que con unos minutitos de sol bastaba en invierno, que con que nos diese aquí en esta zona era suficiente en invierno, pues porque claro, no nos vamos a desnudar y a quitar ropa si hace frío. Y los dermatólogos decían, no, si es que realmente cuando te dé un poquito en las mejillas, pero luego cuídate la piel porque salen las manchas, las arrugas. Vale, ¿dónde tomo el sol? Bueno, pues súbete un poquito las mangas y que te dé aquí las muñequitas. Bueno, pues todo eso ha sido completamente ineficaz y eso lo podemos ver en la actualidad, como en la sociedad tiene niveles muy bajos de vitamina D. Incluso personas que se ponen con conciencia a hacerse baños de sol en invierno deben de hacerlo en horario central, en la hora punta, esa que más quema en verano, que es la que tenemos que evitar. Pero en invierno es que si no lo hacemos ahí no vamos a obtener ni un ápice. Entonces tenemos que hacerlo pues a lo mejor entre la 1 y las 2 del mediodía del invierno de España. Pero claro, tenemos que estar pues media hora, es que es muy poco, 1 hora para conseguir algo. ¿Vale? Entonces depende de la hora, depende de la estación, porque la radiación que nos llega en invierno no es la misma que nos llega en verano, que tenemos más facilidad. Que no usemos protector solar. Hay gente que se pone a tomar el sol, pero se protege. Ellos hablan de protección, o así se los ha vendido, pero si nos vamos a la literatura biomédica y científica encontramos la palabra bloqueador solar, porque es un bloqueador del sol. Entonces, bueno, el sol puede ser agresivo, pero tiene muchísimos beneficios por la vitamina D y otras cosas más de la vitamina D. Entonces nos estamos quitando todos los beneficios, incluso nos protege del cáncer de piel, el sol, que esto hay que decirlo muy fuerte, y también en mi libro pues se encontrará más información, ¿vale? Nos protege del sol, es capaz también de proteger nuestras estructuras de colágeno, hay que saber cuándo, cómo tomar el sol de forma inteligente. Hay que educarnos. Claro, era lo que te iba a preguntar ahora. Es decir, yo este tema me interesa especialmente porque, como ves, no soy una persona muy morena. Claro, ¿cómo se toma entonces el sol de una manera inteligente que nos permita coger todo lo bueno sin quemarnos o sin llegar a crear un perjuicio para nuestra piel? Pues lo primero, no hacerlo solo en verano. Entrenar la piel quiere decir en invierno, cuando menos apetece, hacerlo. Ir poquito a poco desnudando, digamos, quitándonos capas, ¿vale? Y dejando superficies lo más amplias posibles al sol. De manera que cuando llegue la primavera, pues ya también nuestra piel está preparada, ¿vale? Nuestra piel, o sea, eso es entrenarla. No es que de repente se ponga cuando ya hace calorcito, porque puede quemarse, pero también hay personas que tienen baja tolerancia al sol y es real, ¿no? Entonces, para poder entrenar esa tolerancia debemos de ponernos en contacto cuando el sol está más flojito, ponernos en contacto. Inclusive, la primera hora de la mañana, el amanecer y el atardecer, tiene unos efectos de protección de esas fibras de colágeno que he dicho. No nos va a dar vitamina D, a esas horas es imposible, no tenemos radiación suficiente, pero tenemos otro tipo de radiación o de luz que nos protege la piel, ¿vale? Entonces, siempre que podamos ver un atardecer, un amanecer, hagámoslo. Como esto es algo muy ideal, bueno, pues en el día a día es un ratito, o sea, salir al aire libre. No irme por la acera de la sombra. Si hay sol en la otra acera, me cruzo a la otra acera. Me siento un ratito en el parque o en una terraza, me voy a tomar un café, me salgo fuera y busco esa silla donde haya sol. Así vamos entrenando nuestra piel y vamos dando baños de sol a medida que van pasando las estaciones, recibir baños de sol, literalmente exponernos y recibir baños. De manera que cuando llegue el verano no sea nuestro primer contacto con el sol, claro. ¿vale? Que es cuando tenemos una semana, 15 días, 3 semanas o un mes, depende de vacaciones, a la bestia. Luego, no usar protector solar, no usar bloqueador solar.
al menos no durante los primeros minutos, que pueden ser 10, 20 en algunas personas, otros tenemos una tolerancia de media hora o más, y no nos quemamos, ¿vale? Eso depende del tipo de piel, pero hay que ir entrenándolo poco a poco y haciéndolo a unas horas más prontas, 10, 11 de la mañana, porque cuando llegue el verano, si tú has entrenado tu piel a las 11 de la mañana no te va a molestar tanto, ¿vale? Porque si lo haces antes de las 11 difícilmente también vas a fabricar vitamina D. Claro. Entonces, bueno, pues si te haces a las 11, las 12 y luego ya te pones bajo tu sombrilla, tu gorra, tu ropa o tu bloqueador solar. Pero cuidado con esto porque los bloqueadores solares tienen disruptores endocrinos que intervienen en el metabolismo de la vitamina D o tienen sustancias nanopartículas que somos capaces de absorberlas y que pueden dañar nuestro material genético. De esto también hablo en el libro. Como ves, Carolina, hay muchísimas cosas que hay que ordenar, hay que contar a la gente porque es que no se están hablando de ellas. Y claro, no es que precisamente... Claro, una de las preguntas que yo tenía para hacerte, pero que ya estamos medio resolviendo, por eso también la traigo aquí, por si hay alguna cosa que nos esté quedando en el tintero, es de cuáles son todos esos bulos que muchas veces pues, hemos recibido sobre el sol, porque claro, a veces lo que dices tú, ¿no? Te llegas a quedar con una idea equivocada de que el sol es malo. Y bueno, a la vista está, por todo lo que nos estás diciendo, que todo lo contrario, ¿no? Pues mira, es que hay tantos bulos, por ejemplo, podríamos decir, come alimentos como los huevos, la leche, empiezan a darte un listado de alimentos que se divulgan, que lo que hacemos es replicar de información que está en las redes y que a veces lo ponemos en boca a los propios nutricionistas. Entonces yo la verdad es que, bueno, pues ya me acostumbraba, pero me espantaba un poco me daba pena escuchar a compañeros que volvían a replicar cosas que eran falsas. ¿Por qué? Porque los alimentos que tradicionalmente se han dicho que son ricos en vitamina D, hoy en día no lo son. Tienen la misma problemática que el humano. Si el animal no toma el sol, o sea, no está al aire libre, el animal no va a sintetizar vitamina D. O sea, vamos a pensarlo, que bajo es qué lógico. milagro, condición se le da al animal para que en la sombra fabrique vitamina D. Es absurdo, ¿vale? En todas estas polémicas de la ganadería que se han politizado, en lo cual yo no quiero entrar, vamos a ser un poquito coherentes y vamos a pensar, si los animales no están al aire libre, están en naves industriales y a la sombra, por muy bien que se les cuide, por muy buena que sea su alimentación, si no se exponen al sol no van a fabricar vitamina D. De manera que luego cuando comamos un producto o subproducto de ese animal, no vamos a tener vitamina D. La leche, por ejemplo, no tiene vitamina D. Es tan mínimo 0,0, o sea, es que es ridículo. Claro. Y no se trata de que sea entera o desnatada, que ese es otro bulo también que algunos nutricionistas afinan más, muy bien pensado, dicen, bueno, es que tómala entera, no la tomes desnatada porque la vitamina D es una molécula grasa y cuando retiramos la grasa, ¿vale? La descremamos, estamos quitándole también nutrientes como la vitamina D. Está muy bien razonado eso, pero la realidad es que hoy la leche entera no tiene tampoco vitamina D y esto está publicado por la Federación de Industrias Lácteas Españolas porque en España no suplementamos a las vacas. Bueno, se empieza a hacer ya, porque también beneficia a las vacas en su sistema inmunitario, su microbiota, reuma, afecciones que tienen también los animales, les ayuda a suplementación de la vitamina D. Y otra cosa que hacen en Estados Unidos es directamente suplementar la leche. De la vaca pasamos, porque total, pues es un objeto que para explotar prácticamente, no nos importa tanto su salud, parece, y en cambio lo que hacen es agregar de una forma más económica la leche en menor cantidad para que cuando lo beba el consumidor contenga la vitamina D. Pero es que en España eso no ocurre, porque como tú bien dices, Carolina, damos por hecho que tenemos tanto sol, que ¿cómo vamos a tener la vitamina D baja? Pues yo siempre digo, hazte una analítica y lo verás. Y luego siempre aparece el médico o ese profesional que te dice, ya, pero es que yo no veo ningún paciente que tenga 40 de forma natural. Ya, pero váyase usted a la literatura científica o los registros que existen en la literatura biomédica y lea, en mi libro lo pueden leer, que en los años 70 y 80 del siglo pasado, que no hace mucho tiempo, yo ya había nacido, ¿no? Ahí entre los 70 y 80, no sé tu caso, pero quiero decir muchos. Pero no hablamos de hace 3 siglos, o sea, es una realidad cercana a la actualidad. En los 70 y 80 se hicieron mediciones en las personas de diferentes países, latitudes altas donde menos radiación llega y más bajas cerca del Ecuador donde más reciben, y se encontró que aquellos especialmente que trabajan al aire libre, en la construcción, en la pesca, en la agricultura, ¿vale? Pues tenían niveles séricos de 50, 75, 90... Entonces, ese argumento de es que realmente estamos cambiando, hay una fiebre de vitamina D y lo que queremos es decir que necesitamos más para vender ¿qué? Más vitamina D si la vitamina D es súper barata, por Dios, o sea, es una molécula baratísima. Si acaso lo que va a amenazar la venta de la vitamina D es al fármaco, la industria farmacológica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues por favor, si leemos de verdad y el conjunto lo contemplamos,
va a empezar a caer muchos mitos que se están reproduciendo y lo estamos replicando los propios profesionales sanitarios. Entonces, no todos los alimentos que se creían que tenían vitamina D la contienen. Luego, cuando se les agrega vitamina D, a veces es de 2 en vez de 3 porque es más barata, es la forma vegetal. Y esa no tiene la potencia de la D3 para el sistema inmunitario. Sí valdrá para los huesos, pero no vale para el sistema inmunitario. Esto se sabía, se sospechaba y ahora ya recientemente, que no ha dado tiempo a entrar en mi libro eso, se ha terminado de confirmar, ¿vale? Y luego, Va a haber que hacer un segundo libro. Sí, más mitos. Pues, por ejemplo, que la vitamina D no se puede excretar del organismo porque es una vitamina grasa, liposoluble y por tanto no se puede orinar, porque liposoluble, o sea, es que se solubiliza o se mezcla con grasas pero nunca en agua. Entonces la orina no va a ser ese mecanismo por el que lo podamos excretar. Bueno, pues eso es un falso mito. Eso es también una llamada. Yo entiendo que las personas de la calle o que no sean profesionales sanitarios no tienen por qué saberlo. Pero a un profesional sanitario le quiero dar un tirón de orejas porque eso es una falta de conocimientos en bioquímica, primero de bioquímica, de química, ¿vale? Es básico. La vitamina D puede hidroxilarse en moléculas menos activas, es decir, cambiarse a moléculas inactivas para ser excretadas. Y se excreta por la bilis y por tanto llega al intestino y lo evacuamos por las heces y también, aunque en menor proporción, por la orina. ¿Vale? O sea, que esto es... yo sé que hay gente que en mis cursos, yo formo a profesionales sanitarios, les descuadra, o sea, no se lo pueden creer. Y por llevarlo a un ámbito más que lo comprendamos todos, ¿por qué es importante saber esto y por qué es importante tenerlo claro? Pues porque se tiene mucho miedo a la vitamina D, bajo todos estos falsos mitos que ya no sé si es que han interesado crearlos, porque si es un conocimiento básico de bioquímica, ¿por qué se enseñan en las universidades de forma diferente, no? Bueno, en primer lugar, porque a la nutrición nunca se le ha dado importancia, fuera de lo que es la carrera de nutrición, y como ha sido algo sin importancia, pues digo que la vitamina D es liposoluble y la englobo en el resto de vitaminas, como que, cuidado, que si tomas mucha vitamina D la vas a acumular y esa vitamina D va a dar lugar a toxicidad porque la vitamina D sí misma no es tóxica. Lo que ocurre es que mejora la absorción del calcio. Es un facilitador intestinal para la absorción activa del calcio. Entonces, es el calcio el que produce la toxicidad. Si de repente absorbemos mucho calcio de la dieta y encima con esos mensajes que nos han dado de 3 vasos de leche al día, que no son necesarios si tienes la vitamina D bien, claro, pero como te han dicho, toma calcio, porque han querido, pues bueno, porque no se ha querido hablar de la vitamina D, se ha hecho protagonista el calcio en este siglo. Y entonces el calcio, como tomes vitamina D, vas a triplicar la absorción del calcio y entonces el calcio puede dar lugar a calcificaciones y a toxicidad, ¿vale? Pero es el calcio el que genera la toxicidad. Y luego, pues aquí hay una falta, un desconocimiento de nutrición también de que ese calcio, por más que lo ingreses, no va a ir a los huesos, te va a calcificar tejidos blandos si no acompañado de otros nutrientes. Entonces, claro, si es que el problema es que en la sanidad pública no se contempla la nutrición, pues eso, ni se sabe todo en medicina, ni se quiere saber. Ese es el problema, no se quiere escuchar, pero ese conocimiento está. Entonces, falso mito es que se acumula, a ver, sí se puede acumular, perdón, que no se excreta, sí se puede excretar, pero todo tiene también una capacidad de excreción. Nos podríamos pasar tomando mucho más de lo que somos capaces de excretar y, por tanto, que se genere una descompensación. Por eso hay que conocer muy bien el metabolismo de la vitamina D. Luego, otro falso mito, pues es de que, por ejemplo, se acumula en las grasas corporal, porque al ser grasa, pues se pega a la grasa y eso pues también nos puede producir toxicidad. No, la vitamina D que se pega en la grasa no es bioactiva. La forma original del sólido de los alimentos no tiene actividad, ya lo dije al inicio. Entonces, sí que es verdad que la grasa la secuestra, es como una aspiradora que la absorbe y dice, aquí te quedas conmigo y te voy a retener. Entonces, las personas que tienen obesidad y tienen sobrepeso tienen que considerar que tienen que poner más énfasis en baños de sol o en suplementación de vitamina D si hace falta para todavía ingresar más en el cuerpo, porque su grasa corporal estará secuestrando vitamina D. No va a ser, ese secuestro no tiene peligro, no va a generar ninguna toxicidad, ni bioactividad, ni pasa nada y además al cabo de unas semanas incluso esa vitamina pues es capaz de ir desapareciendo y excretándose, ¿vale? También la vitamina D no es tóxica en el sentido que no se acumula en el hígado como pasa con la vitamina A, la vitamina E, entonces puede dar problemas hepáticos. No, la vitamina D se acumula con la grasa corporal. Y ahí no hay bioactividad. Lo que hace es te secuestro y te impido que te vayas hacia donde tienes que ir a esa ruta
Ujú. Y vas a conseguir con ella que finalmente se active la molécula, funcione como una hormona o más que una hormona y haga todas esas cosas que tiene que hacer en las células y en nuestros tejidos. O sea que, y bueno, pues podrías ir con mitos. Por ejemplo, el protector solar no nos sirve para sintetizar vitamina D solo si te falla. Si ha empezado ya, te has pasado de tiempo, te has metido en el agua y tienes trocitos de la piel que no están bien Cubiertos. cubiertos por el bloqueador solar, claro que sintetizarás vitamina D, pero si no, no. Y cuidado que hay información por ahí súper confusa que te dice, se ha hecho una revisión y no, sí con el protector o bloqueador solar sí se sintetiza vitamina D. Te pones a buscar la información y todo es muy engañoso, es como se ha hecho una revisión de estudios, pero lo que es una conclusión de un grupo que se ha juntado y han llegado a esa conclusión. Y luego siempre hay dermatólogos o investigadores que salen a decir en la revista científica, por favor, esto es una barbaridad lo que se está diciendo Ya. y se desmonta todo. Pero eso ya no llega, son como los bulos mediáticos, Claro. no llega al consumidor. Y ya se ha creado esa idea de no, no, no. Y el dermatólogo y el médico se lo cree. Esa noticia que sale en un medio de médico de prensa, ¿no? O en un artículo que se ha gastado el dinero para que salga publicado que con un protector solar también sintetizamos vitamina D. No es cierto. Ya con el factor 30, el 98% de la radiación la estamos bloqueando. 98, 99, técnicamente no se llega al 100, pues porque, no se dice el 100, pues porque puede haber una pequeña Sí, a ver, un diferencia, mínimo, pero... pero tanto el 30, desde el 15, el 30 al 50, te paraliza, te lo bloquea completamente. Así que hay muchos bulos. Y luego lo que te comentaba de la contaminación, por supuesto hay que considerarlo. Vayámonos a la playa, por ejemplo, pues suele haber menos polución por la brisa, por las corrientes de aire, pero todos vivimos ya en espacios con polución y muy contaminados. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, la Sin duda. contaminación ha llegado a cualquier rincón del planeta, a todos los rincones, hasta bosques tropicales que eran los menos contaminados, ha llegado y ya ha superado el mínimo que era seguro para la salud. Entonces, bueno, pues es verdad que no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en Alicante o en Valencia, en la costa. Galicia. O en Galicia, efectivamente, en las zonas nortes también hay más contaminación en algunas ciudades, pero llueve más y esa lluvia ayuda a limpiar el ambiente. Entonces, pues aquí tenemos cosas que nos van a afectar también en nuestra capacidad de poder sintetizar vitamina D, ¿vale? Y bueno, pues eso. Hay muchas cosas a considerar, muchos factores y muchos bulos o muchos falsos mitos que podríamos también... Es importante hablar de ellos, sacarlos a la palestra y lo que dices tú y decir bien fuerte las cosas para, bueno, para desplazar mensajes que, bueno, pues se han dado, lo que dices tú, ¿no? A veces habrá sido de manera intencionada, otras veces desintencionada, sea como fuere, son erróneos. Y poco a poco, pues bueno, también parte de la labor que nosotros intentamos hacer desde aquí es eso, ¿no? Pues separar el grano de la paja y con vuestra... capacidad, que sois los profesionales, los que sabéis y los que investigáis y los que estáis al día para poder declinar esa información falsa, pues poco a poco ir transmitiéndosela a la gente. Tú también hablabas de que la vitamina D, por ejemplo, era un facilitador intestinal, si lo entendí bien. Ahora, claro, te quiero preguntar por nuestro tema, Sí. para saber un poquito, pues eso, cómo se relaciona la vitamina D con la microbiota, qué función ejerce con ella o, bueno, de qué manera estas dos partes tan importantes se relacionan y es importante tenerlas en cuenta también. Vale. Bueno, pues la vitamina D cumple una función de defensa de la barrera intestinal, más allá de la microbiota forma parte de todo ese complejo de estructuras o con los propios microbios, ¿no?, que componen pues esas barreras intestinales. Entonces, bueno, la vitamina D lo que se ha encontrado es que una es que ayuda a la integridad de los tejidos, que a veces es dañada por la propia microbiota, si está alterada, si hay un aumento de colonias patógenas frente a las que consideramos o no beneficiosas frente a las que consideramos beneficiosas. ¿Vale? Entonces, ahí puede producirse una inflamación de bajo grado y crónica y la vitamina D ayuda a resolver esa inflamación, pero también ayuda a cicatrizar o mantener en buen estado la mucosa y el tejido que hay debajo. Luego, la vitamina D lo que hace es que propicia que células que están al otro lado del intestino, no en la luz intestinal por donde transitan los alimentos y están esas bacterias, pues al otro lado haya células que se activen y que produzcan y que, bueno, que reconozcan bacterias patógenas y que manden órdenes para que se produzcan péptidos antimicrobianos que son excretados o salen a esa luz intestinal para combatir esas bacterias que no son beneficiosas para nosotros. De manera que las tiene bajo raya. No es un antibiótico,
No es un antibiótico que va a destruir todas las bacterias, ni siquiera tampoco... Indiscriminadamente. Exactamente, ni tampoco son unas concretas. Lo que hace es, o sea, no como antibiótico de mato, sino lo que hago es intentar mantener a raya, ¿no?, que no sobrecrezcan esas bacterias patógenas. Con lo cual ya tenemos ahí un equilibrio bastante interesante. Luego lo que se ha ido encontrando en diferentes estudios y se sigue estudiando es cómo cambia ese mapa de diferentes tipos de bacterias, cuáles son las que más abundan, las que menos abundan, y se ha encontrado que beneficia, por ejemplo, la quemansia, beneficia bacterias que son súper beneficiosas, súper protectoras en nuestro intestino. La vitamina D potencia el que ellas estén ahí y que sigan estando, que les guste ese medio, que se sientan bien y, por tanto, colonicen, se queden y produzcan esa estabilidad que se necesita, ¿vale? Entonces, bueno, pues también si en algún momento, que puede ocurrir, que veamos agua en mal estado o un alimento en verano, pues oye, que está un poquito contaminado, pues podemos tener pues un episodio de dolor y de irritación y daños a la mucosa. La vitamina D va a ayudar también, pues eso, a poder realmente subsanar ese daño y que no se deteriore tanto la mucosa, se rompa, que afecte también a los enlaces de unión que hay entre las células del epitelio. Tienen como unas grapitas o unas gomitas que permiten que se abran y se cierren, porque se habla de la permeabilidad intestinal tanto como algo malo, pero la permeabilidad es necesaria para absorber nutrientes y el agua pasa por esos espacios entre uniones de células. Lo malo es que llegue a romperse esas grapitas que tienen, o gomitas que tienen como cierta elasticidad, se rompan y se separe completamente. Sería la hiperpermeabilidad. Eso es lo que no queremos. Pues la vitamina D ayuda a reforzar esos enlaces de unión, a que estén en buen estado, de manera que así evitamos que, si además está dañada la mucosa, está rota, porque hay bacterias que devoran la proteína, el tejido es capaz de comerse todo eso, pues evitar que pasen esas bacterias al otro lado del intestino, donde no queremos que pase, porque como pasen, sean buenas o sean malas, el organismo las va a identificar como un elemento extraño y, por tanto, va a atacar, va a generar inflamación y va a dañar los tejidos. Entonces, bueno, pues eso, hay muchas... en las células también dendríticas, que se llaman, que identifican, sacan unos bracitos por esos espacios entre células y, como un submarino con una cámara, y va identificando qué es lo que hay por ahí, ¿no? Entonces ya tiene información y va diciendo, bueno, pues ahora vamos a fabricar más bacterias y antimicrobianos, ahora vamos a actuar de esta otra manera, cuidado por si entra así. La vitamina D está en todas esas células que intervienen y en todos esos procesos de identificación, de actuación en protección, como dijimos al principio, de las tres I's, también cuando hay una injuria, daño en los tejidos, ayudar a la estabilidad, a que se corrija y que se estabilice ese tejido. Así que me parece que es súper interesante. En el tipo de microbiota que se ve, esto es interesante también, se ha encontrado que cuando la vitamina D esté baja, hay una tendencia a la disbiosis, hay una mayor predisposición al desequilibrio, para que todos nos entiendan, ¿no?, entre colonias o entre tipos de bacterias intestinales, en cantidad y en tipo, la disbiosis. Y, por tanto, la disbiosis sabemos que es como una puerta de entrada a un montón de sintomatología, de desórdenes y de enfermedades. Sí. Eso cuando baja la vitamina D. Y con respecto a quien tiene la vitamina D en un mínimo aceptable. Pero ¿qué pasa con esa persona? También hay que investigar, ¿vale? Ya sabemos que le afecta al tipo de microbiota si la tiene baja, pero ahora vamos a suplementarle, vamos a actuar con terapéutica nutricional concentrada en un periodo corto de tiempo, y vamos a tratar de reponer esos niveles, a ver qué pasa. Bueno, pues al reponerse esos niveles y subir de vitamina D, se encuentra que la persona es capaz de nuevo de volver a cambiar su microbiota hacia la eubiosis o el equilibrio, lo contrario a la disbiosis o el desequilibrio. Así que es sorprendente, es impresionante. Y ya se entiendo después de enfermedad inflamatoria intestinal y te cuento todo lo que se ha encontrado ahí. Claro. Vamos a tener que hacer media hora con tu microbiota, vitamina D parte 2, porque es que aún me quedan cosas por preguntarte, pero tampoco quiero extenderme mucho más del tiempo ni robarte más tiempo a ti. Pero te digo de verdad, María, que a mí me queda ahora clarísimo, porque en general los profesionales que estáis un poquito actualizados en este mundo siempre os preocupáis por los niveles de vitamina D. Es que ahora lo entiendo, o sea, es que es mucho más, un poco lo que hablábamos al principio de la entrevista, ¿no?, de cosas a las que inicialmente no se les daba la importancia que realmente tienen. Es que es pararse a escuchar una entrevista contigo o simplemente leer tu libro y es darse cuenta de decir, mira, pues sí, o sea, sí que hay que tener en cuenta esos niveles de vitamina D, hay que tener en cuenta que igual no hay que conformarse con los parámetros que actualmente tenemos dentro de las analíticas clínicas,
Y bueno, yo quiero terminar, te voy a pedir 3 consejos, pero antes de eso, para cuidar nuestra vitamina D y nuestra microbiota, pero es verdad que como ya has dado un montón, antes de preguntarte eso, sí quiero que me cuentes, oye, simplemente, ¿cómo fue la experiencia de escribir el libro? ¿Cómo surgió la idea? Y bueno, ¿cómo te sentiste teniendo que también traducir todo esto de lo que hablamos a un lenguaje, pues eso, de divulgación y para todo el mundo? ¿Cómo lo viviste? Pues mira, Carolina, a mí me llegó una editorial me buscó a mí, la editorial Alienta de Grupo Planeta Sí. me buscó para poder elaborar ese libro. Y ocurre que en realidad hay una primera fase en la que yo ya estaba preparando como un libro manual, no sabía cómo quedaría, un libro de autoedición, ya veríamos a ver. Claro, a mí me animaban mis propios alumnos a escribe, haz un libro, ¿no? Y también pensaba en los que no son profesionales sanitarios, cómo podía hacer. Entonces, bueno, pues yo ya empecé un tiempo antes con un manual. Me ayudó mucho conocer a Marian Rojas Estapé, una joven psiquiatra. Hablo de ello en mi primer capítulo del libro y cierro también con el último capítulo de salud mental, volviendo a recordar el evento y cómo de repente hay algo hizo en ella que hizo, ya es el momento, o sea, déjate de tonterías, tienes que escribir un libro. O sea, fue una cuestión de, no sé, sentí que era necesario y es un trabajazo, o sea, es una cosa, pero bueno, yo empecé en esa línea de hacerlo, no sabía cómo llegaría, cuándo se publicaría, cómo se publicaría, había que escribirlo, eso era lo único que yo deseaba y hacer llegar más de la vitamina D a más gente. Vale, y en esa parte de, pues pasa, no sé si un año, año y medio, llega la editorial. También es verdad que te da como un tirón de orejas en el sentido de cuidado, que es que cuando voy saturadísima de tiempo dejo el libro. O sea, es que puedo dedicar todo a un intensivo de agosto sin vacaciones, pero luego llego a la agenda de trabajo y no puede ser que me quede sin vacaciones y luego cuando llega mi trabajo deje el libro. Al final, si no tienes una editorial que te marca un tiempo con un contrato, no te comprometes a ese tiempo. Entonces surge una segunda fase en la que ya me comprometo y también me pide la editorial que el libro se pueda leer en la playa. Yo siempre lo digo, esto fue para mí, digo, wow, qué desafío. Bueno, es que es el libro perfecto para leer con un baño de sol a las 11 de la mañana en la playa que más te guste. Pues eso para mí fue el principal desafío y bueno, ha quedado algo chulo, ha quedado chulo en el sentido de algo intermedio. Lo puedes leer en la playa, pero también los frikis en la materia, los críticos también que quieran leer, los que son estudiosos, tendrán espacios diferenciados de saber más para entrar en estudios concretos e ir desmenuzándolo todo y tener la bibliografía también al final, todo está basado en las referencias, ¿vale? Para estudiar más. Entonces ha quedado algo de, bueno, no me he querido saltar nada, es decir, todo, es que el tema de la vitamina D realmente el metabolismo es complejo o tiene cierta complejidad para una persona que no lo estudia, ¿vale? Entonces, si yo simplifico esa complejidad, realmente no voy a abordar bien la vitamina D y no voy a poder explicar por qué los mitos falsos y vamos a seguir replicándolos una y otra vez hasta los propios profesionales sanitarios. Entonces, había que explicar toda la complejidad, pero el desafío es hacerse sencillo lo complejo. Es decir, no lo simplifico para nada, pero sí lo hago sencillo, de manera que con historias, la vitamina D la dibujo yo, los dibujos son míos, son buenos, son garabatos, no soy no es mi profesión eso, ni, vamos, mis dibujos normales, y bueno, pues voy explicando con aventuras, con historias y de una forma simpática para que cualquier persona lo pueda entender y luego si quiere leer más un apartado, pues te digo, mira, en este apartado tienes más cosas para el que quiera afinar más y más. Para el que quiera profundizar. Entonces ha quedado algo así interesante, ¿no? Que me han dicho la editorial, ha quedado en ese justo punto de todo el mundo lo puede leer, va a llegar y lo va a entender todo el mundo, pero a su vez el médico también, o el nutricionista, el investigador, el químico, el más exigente, también va a tener esa información y le puede gustar. Y bueno, pues eso, y el proceso de escritura, pues realmente es muy laborioso, muy sacrificador y además lo mantienes en secreto, la gente no lo sabe, con lo cual sacrificas cantidad de cosas y no puedes decir, sacrificas fines de semana, sacrificas puentes, sacrificas veranos completos, vacaciones y además terminas las vacaciones y dices, estoy agotada para ponerme ahora a empezar de nuevo a trabajar en lo otro. Y sacrificas hasta meses o semanas que he tenido que parar y no agendar a nadie, es decir, porque me lo tengo que guardar o no llego y tengo que trabajar en esto. Y leer mucha literatura científica en inglés, papers, luego procesarlo y luego ordenarlo y que el lector no sepa que yo me he leído un artículo científico o 80 y he contactado con un investigador
Y he hecho, no lo sabe, yo se lo estoy llevando de una forma súper sencilla, pero todo lo que hay detrás, bueno, Por eso yo, muchísimo. para mí, de verdad, que para todos los que estáis sacando libros tan potentes, pues como el tuyo de vitaminados, como el de Olaya, con el revolucionario mundo de los probióticos, los de Sari, que ahora está con el del sistema inmunitario, por fin sale del armario, de verdad, lo único que podemos traduciros desde aquí es un agradecimiento total, porque es un regalo, o sea, es un regalo que nos hacéis a los demás precisamente por lo que tú estabas diciendo ahora, ¿no? Por todo ese trabajazo que os pegáis para que nosotros podamos tener en las manos unos manuales, bueno, que de verdad es como para comprar otra estantería en casa y empezar a rellenarla de todos este tipo de libros de divulgación. María, para Gracias. terminar, por favor, 3 consejos que podemos tener, ya que estamos, hombre, muchos ya lo leerán en el libro mientras están en la playa, pero para los que igual todavía no lo han comprado y para que se animen a comprarlo, 3 consejos que nos das para cuidar nuestra microbiota y por lo tanto también para cuidar nuestros niveles de vitamina D y que no nos olvidemos de ella. Pues en primer lugar tener un estilo de vida saludable y por saludable es que sea natural, que sea coherente con ese entorno que nos corresponde, que es la naturaleza, con las nuevas tecnologías, con nuestras nuevas formas de vivir, pero sin vivir de espaldas a la naturaleza. Ese sería el primer consejo, si acaso, no vivir de espaldas a la naturaleza, de manera que tampoco vivimos de espaldas al sol. Debemos de acercarlo, que nos toque, integrarlo hasta en la arquitectura, que eso es un tema también chulísimo. ¿Vale? Chulísimo. Entonces, no vivir de espaldas a la naturaleza con un estilo de vida saludable, eso para la microbiota es buenísimo y a su vez para la vitamina D, que a su vez repercute en la microbiota, ¿vale? Disminuyendo niveles de estrés, obteniendo más vitamina D, todo en conjunto ayuda. Y luego, entrenar nuestra piel, como ya lo hemos hablado, que tú me has preguntado, Carolina, y así hemos un poquito dado una pincelada, durante todo el año, entrenar nuestra piel, no esperarnos al verano a ponernos como un cangrejo bajo una sombrilla y con una protección blanca, no. Y por último, también buscar alimentos, porque los alimentos están ahí también pues para ayudarnos y complementar, sobre todo en invierno, que no vamos a conseguir la vitamina D del sol de forma suficiente. Entonces, buscar alimentos que se hayan criado los animales de origen se hayan criado en libertad, o bien si son vegetales o vegetales o hongos, por ejemplo, como las setas, se hayan secado al sol. ¿Vale? Es importante, si no se han sido secadas al sol, no han fabricado vitamina D apenas y no contienen eso que se dice que contiene. Y una práctica súper sencilla es cogemos champiñones o setas, las laminamos nosotros, las ponemos en una bandejita separaditas, máxima superficie corporal, ¿vale? De cada lámina, como nosotros si tomamos el sol, y dejar la bandeja bajo el sol media horita, 20 minutos, 40 minutos, le damos la vuelta y eso lo guardamos durante 24 horas, esa seta va a estar fabricando vitamina D. Y luego pues podemos guardarlo en nevera con una bolsita de papel, por la humedad y en una semana máximo consumirlo, ¿vale? Pero bueno, quiero decir que ese último consejo sería la alimentación, buscar de verdad que, bueno, pues que sea rica en vitamina D y para eso nos tenemos que ir también al modo de vida que nosotros imponemos a los animales y que quizás pues eso, es que nos estamos alejando todos del sol, de la naturaleza y eso se nota también en los propios alimentos, ¿vale? O tomar medidas en la sociedad de suplementación, de enriquecimiento de los alimentos con vitamina D del tipo D3, que no sea la D2, que hay fabricantes que como ¿se puede decir marcas o mejor no lo digo? Bueno, no hay problema. Actimel, por ejemplo, es muy conocido, ¿no? Para tu sistema inmunitario y recientemente han empezado con una publicidad de la vitamina D porque vende, ¿no? Pero no dice en ningún sitio qué tipo de vitamina D es. No lo he buscado en página web. No hay manera de saber si es D2, la vegetal, o es D3. Si es D2, es un engaño completamente porque no nos sirve para el sistema inmunitario. Y seguramente sea D2 pues porque es más barata y es la que se utiliza en la suplementación. Pero que si es D3 no hay ningún problema, que lo digan. Ahora, también es falso que dice que cubre el 100% de la cantidad diaria recomendada, que esto es un falso mito que no he tenido tiempo antes, pero porque esto es muy largo, ¿vale? Y no es verdad. Sabemos que es 10 veces más de lo que se creía antes, en 1997, que todavía se sigue replicando. Claro. Entonces, cuando dice Actimel cubre el 100% de las cantidades diarias recomendadas, que va, estás cubriendo una décima parte de lo que hoy en día ya sabemos, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, hay muchas cosas que cambiar y que poner en orden y todo eso. Yo, si te parece, María, te emplazo a otro media hora con tu microbiota porque también me parece muy interesante esta última parte de la que ya no nos ha dado tiempo a hablar, pero que es la suplementación en vitamina D. En general, la suplementación de complementos alimenticios y lo importante que es conocer las formulaciones, que no todo vale. Esto es un poco... Nosotros replicamos mucho el discurso que hacemos con los probióticos, ¿no? También hay que entender qué tipo de producto se compra, cómo se utiliza, qué cepas lleva, cómo está formulado, quién lo formula. Y pasa lo mismo con los suplementos. Entonces, si te parece, María,
nos emplazamos para otra entrevista para hablar de manera más concreta, porque hay casos en los que sí que es necesaria la suplementación, como hemos estado hablando. Entonces, va a haber otra entrevista seguro, si tienes un ratito, para que hablemos de eso, de cuáles tienen que ser las cualidades de un suplemento de vitamina D para ser un suplemento correcto y no, pues eso, una llamada al engaño. Fenomenal, Carolina. Estaré encantada de poder hablar de ello con vosotros. Pues de verdad que muchísimas gracias por haber estado, María, con nosotros, y a todos los que habéis llegado al final, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo Media Hora con tu microbiota.